texto conocido. Pero antes de comenzar, hermano, me gustaría que pensemos que cada uno de nosotros como cristianos, como personas que han nacido de nuevo, tenemos que reconocer que no le estamos dando la prioridad correcta a nuestras vidas. Cada mañana al levantarnos, al poner de pie, nos encontramos rodeados de actividades, de rutinas, de muchas cosas que hacer, sin contar nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como esposo, como esposa, como amas de casa, como trabajadores, como empleados, como empleadores, como miembro incluso de esta iglesia. Mi responsabilidad de estar aquí en cada reunión, de poder servir a mis hermanos, algo que Dios nos manda. Y claro que esta es una lista resumida de todas las cosas que hacemos durante cada semana, durante cada mes, durante cada año. Es muy resumida, es minimizada. Y tenemos que reconocer, hermano, que muchas veces estas cosas nos parecen una carga. Las tareas, los quehaceres, las responsabilidades. Y que incluso a veces reflexionamos en nuestra vida y decimos, todo esto estoy llevando yo solo, una carga. Y así nos sentimos, muchos de nosotros, abrumados, descontentos, cansados, quejosos, etcétera, pudiéramos seguir, sin poder disfrutar de lo que hacemos, sin poder deleitarnos en las cosas que Dios nos permite hacer a cada uno de nosotros. ¿Te has detenido a pensar el porqué de esto en nuestras vidas? ¿Por qué nos sentimos muchas veces de esta manera? Y claro que la respuesta la encontramos en las Escrituras. Cada vez que tenemos duda, cada vez que queremos saber algo, debemos acercarnos a la palabra de Dios. Ella es la fuente de nuestra sabiduría. Hermano, es probable que le estemos dando prioridades a otras cosas, que Dios no nos manda a dar prioridades. Probablemente estemos dando prioridades a otras cosas que no es a nuestro Señor Jesucristo. Y eso le pasó en nuestra historia en Lucas, y allí me gustaría que pueda ponerse de pie y hacer nuestra lectura. Le pasó a Marta. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Padre, te rogamos, Dios, que tú nos asistas en esta hora, que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de este texto. Padre, ayúdanos a reenfocar nuestras vidas en la persona de Cristo, en reenfocar nuestras cosas, en priorizar el poder estar con nuestro Dios y pasar tiempo con Él. Padre, ayúdame a comunicar esta verdad y ruego que tú puedas obrar en el corazón de mis hermanos, Señor, y que ellos puedan ser obedientes a tu palabra. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, o quiero dejar en claro que mi deseo, mi oración fue durante toda esta semana, es que podamos comprender que tenemos una prioridad. Tenemos muchas cosas que hacer,
muchos quehaceres, muchos mandatos de parte del Señor a través de su palabra. Pero tenemos algo sumamente importante, una prioridad que excede todas las demás. Antes de comenzar a pensar en nuestro texto, me gustaría definir qué es una prioridad. Y he encontrado una definición sencilla que dice que la prioridad es un asunto que se sitúa por encima de todo lo demás en importancia. Una prioridad no nos deja margen de pensar de que las demás cosas que tenemos que hacer no son importantes, sino que una prioridad es algo que es mucho más importante que las otras cosas que tenemos que hacer. En nuestro texto encontramos a dos personajes, a Marta y a María, dos mujeres extraordinarias de fe, hermano. Eran hermanas, vivían con su hermano Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor resucitó. ¿Recuerdan ese pasaje allí en Juan? Cuando Lázaro muere, 4 días muerto, y el Señor le resucita. Bueno, ellas, Marta y María, son las hermanas de Lázaro. Ellas vivían allí en una pequeña aldea en Betania. No se sabe bien, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo llegó, pudiéramos decir, a ser parte o tener una amistad con estos hermanos. Pero los tres llegaron a amar a nuestro Señor Jesucristo. Los tres reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador de sus almas. Los tres confiaban en Él. Y nuestro Señor Jesucristo en ocasiones encontraba consuelo con ellos, descanso en la casa de ellos, como vamos a ver. Llegaron a tener, pudiéramos decir, una estrecha amistad con nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 11, versículo 5, nos dice que Jesús amaba a Marta y a María. Amaba. Había una relación entre esta familia y el Señor Jesucristo. Y Lucas nos está narrando un hecho aquí. El que está en camino es nuestro Señor Jesucristo. Viene de un día agitado y Él dice que va en camino. Nos narra el Evangelio de Lucas. Jesucristo está yendo a la casa de Marta y de María y de Lázaro. Versículo 38. Dice, aconteció que, yendo de camino, nuestro Señor Jesucristo entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lo que Lucas nos está dejando ver en este texto es la actitud de Marta, la hermana de Lázaro, hermana de María. Nos está dejando ver la hospitalidad de esta mujer para con el Señor, su disposición en su corazón de recibir a Cristo en su hogar y poder servirle. Eso es notorio, hermano, de esta mujer. Marta no estaba recibiendo a cualquier persona. Marta estaba recibiendo al Señor de su alma. Marta estaba recibiendo a aquel que ella le confesaba como su Señor. Y esta es una actitud correcta que podemos notar de Marta. Una actitud que debe verse en cada uno de nosotros. La Biblia nos manda a ser hospedadores, aunque no es un tema que vamos a tratar, pero sí podemos notar esto en el texto. Primera de Pedro 4:9, para recordar esto, Pedro dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración. Hebreos nos recuerda también que no nos olvidemos de la hospitalidad. Y esto es algo que se destaca de Marta. Esto es algo que Lucas nos deja ver en esta narración. Dispuesta a servir, dispuesta a recibir a nuestro Señor, a hospedar a nuestro Señor. Una actitud correcta de Marta. Versículo 39. Dice, esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y es aquí donde entra nuestro otro personaje en nuestro texto. La hermana de Marta, María. No se nombra aquí
a Lázaro, su hermano, no se nombra a los discípulos del Señor que probablemente estén en esta casa, allí en la casa de Marta y de María y de Lázaro. Probablemente estén ahí en esta casa. Se nombran estas dos, Marta y María, nada más. Y lo que notamos, lo que Lucas nos deja notar también, es la actitud de María. Una actitud opuesta, completamente distinta, podemos ver o decir, a la de su hermana. Distinta. Nos dice nuestro texto que María se sienta a los pies del Señor para oír su palabra. Y esta es una actitud, hermano, que podemos notar de María, una actitud de un discípulo. El discípulo sentándose a los pies de su maestro, a escuchar a su maestro, disponer su corazón para aprender de su maestro. Pero este no era un rabí cualquiera. Este no era un maestro más. Este no era un maestro reconocido. No era Gamaliel, aquel que enseña al apóstol Pablo la palabra del Señor. Era el maestro de los maestros. Era la sabiduría de Dios encarnada en medio de esa casa. Era el Dios todopoderoso encarnado, hecho hombre, ahí hablando. Estaba ahí desplegando toda su sabiduría en medio de esta casa, en medio de estas mujeres, de estas personas que estaban allí. Ahora nos pudiéramos preguntar, ¿qué cosa más importante en esa casa había que hacer que no estar a los pies del Señor Jesucristo escuchando su palabra? ¿Qué cosa pudiera distraer tanto la maravillosa oportunidad de escuchar a Cristo? ¿Qué prioridad más importante pudiera existir en esa casa que no estar a los pies del Maestro de los maestros? Aquel que contiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. ¿Qué cosas más importantes, qué prioridades más importantes hay para no estar escuchando, para no estar atento a su voz? Hay una diferencia muy grande entre Marta y María. María entendió perfectamente, ese es el lugar que tenía que estar. Este es mi lugar, diría María sin palabras. Es estar a los pies de mi Maestro, de mi Señor, deleitándome de su palabra. ¿Y nosotros, hermanos? ¿En qué estamos distraídos? En nuestra vida espiritual. Pudiéramos pensar, sin palabras, María nos está diciendo, este es el mejor lugar para cada uno de nosotros. Este es el mejor tiempo invertido, hermano, para nuestras almas. Esta es la mayor prioridad de nuestras vidas. Es pasar tiempo con nuestro Cristo. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, lo mejor de lo mejor es pasar tiempo con nuestro Señor. Pero muchas veces nos encontramos diciendo, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy atareado. Atenderé esto más adelante, pasaré más tiempo con nuestro Cristo. Trataré de acomodar mi agenda, trataré de sacarme cada situación para tener más tiempo. Ya me voy a organizar, ya voy a tener tiempo con mi Dios, ya voy a tener mi tiempo devocional con mi Cristo, con su palabra, en oración. Pero pasan los días, pasan los meses y mucho tiempo más y seguimos de la misma manera, sin poder deleitarnos en Él. Priorizando muchas cosas, muchos quehaceres. A Marta le pasó lo mismo en nuestro texto. Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana
me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nuevamente entra en escena Marta. Nuevamente está aquí. Ella es una mujer atareada, hermano, como nosotros. Muchos quehaceres. Es una mujer con una agenda muy larga. Tiene muchas cosas que hacer, como nosotros. Dice Lucas que ella estaba preocupada. Preocupada con muchos quehaceres. Y la palabra preocupada es maravillosa porque alguno pudiera decir, bueno, estás ansioso, pero la palabra preocupada es la que está usando Lucas, es que estaba distraída. Que las tareas, que las cosas que tenía que hacer la habían distraído. Y en implicación lo que estaba haciendo ella se estaba alejando de lo mejor. La razón de esto son los quehaceres, las tareas, las preocupaciones. Nos alejan de lo mejor, hermano. Cada circunstancia, cada tarea, cada responsabilidad no organizada nos alejan de lo mejor. Para ella, la prioridad era servir de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Ella veía como una prioridad. Sin que le falte ningún detalle en esa casa. No estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada pecaminoso, Marta. Estaba haciendo lo correcto. Estaba sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores en ese hogar. Lo que está haciendo es alejándose de lo mejor, que es pasar tiempo oyendo a Cristo. Está tan preocupada con la mesa, con los detalles, con la comida, con los quehaceres. Se está perdiendo de lo mejor para su alma, hermanos. Y pudiéramos nosotros identificarnos y pudiéramos hacer, si es posible, un paralelo con ella y nuestras vidas. Ella estaba ahí, en medio de esa casa, el Dios encarnado, la sabiduría estaba ahí, pero ella estaba alejada de Él, distraída con sus responsabilidades. Y dejo en claro, hermano, o por lo menos Lucas deja en claro, que no está mal lo que estaba haciendo. Lo que está mal es que ella estaba alejada de Cristo, de su prioridad. Y obviamente que esto llevó a ella a hacer una pregunta osada, atrevida, a nuestro Señor Jesucristo. Dice ella: Señor, le reconoce. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. En otras palabras, Señor, ¿no te preocupa todas estas cosas que tengo que hacer? Y mi hermana está ahí, tendría que estar acá conmigo y no lo está. Estoy sirviendo sola, no puedo con esto. Todo esto es mucho para mí, Señor. ¿No te has dado cuenta? Dile, Señor, que se levante. En otras palabras, Señor, que te deje de escuchar y que venga a servir, que venga a ayudarme. Claro que esto, la ocupación le llevó a estar, pudiéramos decir, fuera de sí, de no entender lo que estaba pasando en esa casa. Llegó a hacer esta pregunta osadamente a nuestro Señor Jesucristo, incluso dándole órdenes a nuestro Dios. Pero ahora el Señor le contesta. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Cuando vemos relatos y vemos nuestro Señor, Él no es como nosotros, hermano. Aunque Él era hombre, 100% hombre, igual que nosotros. Pero la reacción de nuestro Señor Jesucristo no es igual que la nuestra. Quizás nosotros pudiéramos reaccionar y contestar de otra manera, con ira, con enojo, con indignación. ¿Cómo es lo que me está preguntando? ¿Cómo es que lo que me está diciendo?
sino que Él lo hace de una forma amorosa, característica de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor amaba a Marta. Amaba a Marta, amaba a María, amaba a Lázaro. Y respondiendo a nuestro Señor Jesucristo le dijo: Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas. Esta es la contestación de nuestro Señor. Amorosa, compasiva, entiende la frustración de Marta, entiende lo que estaba haciendo, entiende cómo ella se está sintiendo. Ahora, muchas veces algunos dicen que la repetición de nombres, como hace nuestro Señor Jesucristo, Él se está dirigiendo con un amor compasivo. Hay una compasión de nuestro Señor. Él está entendiendo la situación. Fue en el caso de Simón, cuando le dice Simón, Simón, en el caso de Saulo también. Y aquí también le dice: Marta, Marta, compasivamente. Te entiendo, Marta. Pero la enseñanza de Marta, o por lo menos lo que nos deja ver Lucas, está clara. Marta no estaba viendo bien las cosas. Su afán, sus quehaceres, sus tareas, su servicio, era su preocupación. La tenían inquieta, estaba intranquila por las muchas cosas, estaba rebalsada. Pero Marta, en otras palabras, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo el deleite de estar conmigo y a mis pies. Marta, no hay otra prioridad en tu vida que estar a mis pies. Estás tan preocupada, Marta, por las muchas cosas. Y hermano, pudiéramos pensar en esto, Señor. Pudiéramos identificarnos con Marta, tan afanado por lo temporal, por lo pasajero. Marta, que has llegado al punto de tu vida de olvidarte que solo una cosa es prioritaria. No que las demás cosas que estabas haciendo, Marta, están mal. Es algo que debes hacer, debes servir. Debes tener un corazón dispuesto a servir. Pero te has olvidado de la cosa más necesaria para tu vida, que es escuchar la palabra de Dios. Estaba Dios en ese lugar, hablando, y ella estaba distraída. Versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria. No que las cosas que estaba haciendo no eran importantes, sino que había una en prioridad que era más importante que todas las cosas en esa casa. Y Marta no estaba atenta a esto. María eligió lo mejor. María no es que no sirvió, hermano. Aparentemente María estaba sirviendo también, porque ella deja a Marta servir sola. Aparentemente María también estaba sirviendo, pero al oír a nuestro Dios enseñar, inmediatamente fue a los pies del Maestro. Ella sí también estuvo ayudando, ella sí estuvo involucrada en las tareas, en el servicio. Ella sí estaba también con tareas, pero su prioridad no era esa. María dejó de hacer lo que estaba haciendo y priorizó escoger la buena parte, la cual no le será quitada, dice nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Esta es la relación con Cristo. Jamás le será quitada. Pudiéramos llegar a pensar o hacer un paralelo entre Marta y María, cada uno de nosotros. Cada carga, cada responsabilidad que tenemos, hermano. Y está bien que la tengamos. No está mal estar ocupado, no está mal pasar tiempo trabajando, haciendo nuestros quehaceres. Es algo que tenemos que hacer. Es algo que Dios nos manda. No es que de aquí a ahora, bueno, vamos a pasar tiempo con el Señor solamente y su palabra. No, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. ¿Te sientes cansado
de sentirte terriblemente saturado de cada tarea y de responsabilidades. El ejemplo que nos da Lucas de estas dos hermanas no es que deje las responsabilidades, de ninguna manera, no es la enseñanza, no es que deje de servir, es más, debe servir. Al contrario, el Señor no ve mal estas cosas en la vida de Marta. Ella estaba haciendo lo correcto. Estaba sirviendo a Dios. Esa era su prioridad. Pero tenía un problema, hermano. Que la prioridad más importante para ella, según nuestro Señor Jesucristo, era estar con Él. Que su devoción sea a Dios mismo, no su servicio. No las tareas. Debemos ser sinceros con nosotros mismos muchas veces. Nos identificamos más con Marta en nuestro texto que con María. A menudo vemos nuestra vida tan cargada de quehaceres, de cosas innecesarias muchas veces. Y no sabemos lo que tenemos que ordenar. No sabemos por dónde empezar. Pudiéramos decir que nuestra vida espiritual es un lío. Nuestros quehaceres son un lío. No sabemos qué va primero, qué va último. Pero empecemos por lo primero. Lo primero que tenemos que ordenar es nuestra relación con Dios como cristianos. Priorizar nuestra relación con nuestro Cristo. Pasar tiempo de calidad en oración con nuestro Dios y su palabra, tanto en privado como en público. Hoy hemos escogido la buena parte de poder estar en este lugar escuchando la palabra de nuestro Dios. Hermano, no estamos hablando de cantidad de horas, no es que vamos a dar una lista, hermano, ustedes tienen que leer la Biblia 10 horas, orar 9, no, sino que el tiempo que pasamos con nuestro Dios sea un tiempo de calidad, un tiempo que lleguemos a apasionarnos con Él y su palabra. Claro que esto no le gusta a nuestra carne, y eso lo sabemos. No le gusta pasar tiempo en oración. Muchas veces nos dormimos, nos cansamos de leer las Escrituras. Nos pasa. Estamos tan cargados de cosas. Pero cada vez que tengamos la oportunidad de priorizar esta área en nuestra vida, esta disciplina en nuestra vida, hermano, de pasar tiempo con nuestro Cristo y su palabra en oración, tenemos que entender, hermanos, que las Escrituras nos muestran desde Génesis a Apocalipsis que Dios nos ha creado para tener una relación con Él. Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha creado para que nosotros nos deleitemos en Él. Pero estamos tan cargados de cosas. Hemos superpuesto quehaceres y responsabilidades antes de pasar tiempo con nuestro Dios. Ahora tenemos que creer de todo corazón, hermano, que la mejor parte de nuestro día es pasar tiempo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, como María, a través de su palabra. Nunca acomodaremos nuestras agendas, nuestras prioridades, al menos que entendamos que el Señor es nuestra buena parte. No hay otra cosa que priorizar. Muchas veces nos encontramos priorizando otras cosas y no priorizar el tiempo que tenemos que tener con nuestro Dios. Desordenada nuestras vidas. Que el Señor pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Y que nuestra oración, hermano, sea nuestra devoción con nuestro Cristo. Que podamos ver en nuestra vida que no priorizamos poder estar en otro lugar un día domingo como hoy, sino priorizar estar aquí y escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Marta? ¿Con María? Marta hizo lo correcto.
pero se estaba perdiendo de la buena parte. Se estaba perdiendo de la palabra de nuestro Dios. Y es así muchas veces que nosotros nos encontramos, hermano, enredados de situaciones, de prioridades que no deberían ser en nuestras vidas. Que el Señor pueda organizar nuestras agendas y pasar tiempo con Él, deleitarnos en Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos que